La semana pasada nos dedicamos cada día a los escándalos y a las denuncias que había en el ascenso en el fútbol argentino. Hoy hay un nuevo capítulo. Antes voy a saludar a mis compañeros Santiago Ladino, buenas noches, Nicolás Luca, buenas noches, y nos acompaña también para hacer todo este análisis profundo, más arraigado, porque investigó el tema, Santiago Minichelli, que es periodista y autor del libro Los dueños del fútbol del interior. Buenas noches y gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Bueno, en principio, Santi, resumime cuál es el último capítulo de toda esta novela en la que uno habría esperado la transparencia del fútbol que nunca llegó hasta el momento. Sí, en lo que fue el marco de esa final de ascenso tan vergonzosa entre Alvarado y San Jorge, la Previde le prohibió a Miguel Ángel Acevedo, que es el ministro del Interior de Tucumán y también es funcionario de Mansur. Le prohibió el ingreso a los estadios de Buenos Aires. ¿Todo por qué? Porque ese día, en esa final, entró al vestuario y le pateó la puerta al árbitro Adrián Franklin, el árbitro del conflicto. Ahora, tengo muchas preguntas a raíz de este nuevo capítulo que vos mencionas, porque le prohíbe el acceso a partidos en Buenos Aires. Sí. Pero si él es parte del fútbol del interior del país, ¿qué tiene que ver Buenos Aires? No tiene lógica. El Tribunal de Disciplina, la Previde y todo este caso de esta final del ascenso no tuvo coherencia en ningún momento, ¿no? Porque a modo de represalia, estos jugadores que hicieron esa sentada también le dieron el partido perdido y le hicieron perder la categoría, claro, todo por una sentada, ¿no? Ya habíamos hablado, ¿no? En lugar de investigar a fondo las denuncias. Si tenés una punta como para empezar a investigar todas estas denuncias y todo lo que se fue hablando a lo largo de ese campeonato, donde también tenés a Antonio Raed, que es el Tribunal de Disciplina del Interior, una persona muy, muy pesada, muy importante, todas estas personas que renunciaron y todos los que estaban dando indicios de que hubo arreglos, ¿por qué, ya que tenés ahí algo, no investigás, no vas a fondo? Y sin embargo el Tribunal de Disciplina, tanto la Previde, decidió esconder rápidamente todo este tipo de dudas y denuncias y decir, bueno, ya lo resolvimos muchachos, acá ya no hay más nada. Ahora, no solamente el ministro del Interior, sino que hay un ministro del Interior que tiene acceso a los vestuarios, como para patearle la puerta al árbitro. Eso también es curioso, no tendría por qué estar ahí, no tendría que tener ningún tipo de acceso a lo que es el juego en sí, a lo sumo verlo desde la tribuna. Claro, no por ser funcionario tiene que tener acceso. Evidentemente tendría muchos intereses como para haber tomado un partido tan personal y haber obrado como obró, ¿no? Me tomo de esto para preguntarle a Santiago precisamente eso, si los funcionarios, los sectores de la política de poder en el interior del país tienen acceso libre en determinados lugares con el fútbol. Sí, tienen acceso a donde quieran, ¿no? Recién hablábamos con Santiago precisamente de este tema. Hay muchos dirigentes de clubes a los que sus propios jugadores los llaman dueños del club, ¿no? Estábamos hablando precisamente de la figura de las asociaciones civiles sin fines de lucro, entonces de qué manera podemos hablar de dueños, ¿no? Pero lo hacen realmente desde la inocencia. Los jugadores quizá no conocen todo el entramado o si está bien o está mal que el club tenga un dueño, pero realmente se manejan como si fueran los dueños, ¿no? Por eso también el nombre del libro, Los dueños del fútbol del interior, tiene mucho que ver con esto. Y bueno, y ahora en relación a lo que vos decías, me parece que va a ser interesante ver cómo la AFA y el Consejo Federal se mueven y hacen que cambien muchas cosas para que de fondo nada cambie, ¿no? Pero hasta ahora no se movieron. Todo parecería que quieren barrer debajo de la alfombra. De hecho, si no me equivoco, incluso, pero corríjanme, Nicolás, vos también que ves las redes, desde el viernes hasta hoy tampoco hubo tanta movida informativa al respecto, ni se levantó indignación por parte ni de medios, ni del fútbol, eso ni fue demás. Lo extraño, que de repente no se armó el revuelo, no tomó la magnitud, la dimensión del caso, ¿no? Estábamos hablando de arreglos. Si no sos hincha del club, es difícil que repliques la información. O sea, hubo un escándalo el sábado de un excursionista que defendían el ascenso a la primera vez. Y hubo un escándalo, hubo golpizas de afuera, despelote con la policía y no salió a ningún lado y nos enteramos porque los hinchas de excursionistas lo estaban tirando en las redes, si no, como que queda muy reducido. Sí, en realidad vos pensás que, por ejemplo, el libro es de 2016 y trata de unos casos que tienen un par de años más.
Entonces, imagínate que ahora toma más notoriedad a partir de esta sentada. Digamos, quizá para ustedes la repercusión es poca, pero para lo que es el interior y para los que, digamos, hemos trabajado cubriendo el fútbol del interior, la repercusión que tiene es mucha en relación a la que tenía antes, ¿no? O sea, me parece que en un sentido la decisión de hacer esta sentada sí trajo cola. Digamos, como no lo trajo, yo estuve, por ejemplo, en una final ahora hace muy poco entre Central Norte de Salta y Guaraní Antonio Franco en Misiones. Y bueno, terminó con escenas de violencia, arrojándole todo tipo de botellas, de proyectiles al árbitro, y ya es totalmente normal, o sea, está 100% naturalizado, y sobre todo en este torneo en el cual, bueno, también en el área metropolitana, pero en este caso hablábamos del interior, ya hemos naturalizado en este torneo que los partidos de fútbol terminen así, y está bien que al árbitro se le tire cosas. Digamos, ni siquiera se contempla ya la posibilidad de que el árbitro o que los jugadores lo tenga dejen un mal desnudos en partido la cancha. Sí. Para llevarse un recuerdo. Vos te Sí, varias veces. ¿Hasta dónde llegan los vínculos del fútbol del interior con la política? Bueno, a ver, en algo concreto, para entender. Los vínculos son sumamente profundos. O sea, yo partí de la hipótesis de pensar que los clubes, o por lo menos estos clubes de los que nosotros hablamos, o clubes importantes en el interior, no tienen recursos genuinos para participar de torneos que son sumamente onerosos, ¿no? O sea, más allá de los planteles que, por ejemplo, en el Federal B supuestamente no son profesionales, pero la realidad es que sí son profesionales. Es como la época del amarillismo marrón, como se lo conocía acá, en Buenos Aires. Además de eso, tenés los gastos de traslado que clubes de Buenos Aires no tienen, sin embargo los del interior sí. Perciben mucho menos ingresos o nada de ingresos por la televisación en comparación con lo que son las ligas de Buenos Aires. O sea, los ingresos son mucho menores y los gastos son muy superiores. Por eso también el foco en el interior. Y bueno, la realidad es que los clubes no tienen dinero genuino de un sponsor que diga yo quiero mostrar mi marca y por eso voy a sponsorearte y apoyarte. La realidad es que por eso es que justamente ahí es cuando entra la política, entran los favores políticos, entran los sindicatos, como puede ser el sindicato de camioneros, en este caso del que hablamos en el libro, y hasta casos de narcotráfico. Para puntualizar un caso de la política, en el libro yo hice una investigación sobre cómo Néstor Kirchner desde 1991, que asumió la intendencia de Río Gallegos, manejó a los clubes de fútbol y les dio favores o les quitó según lo que le convenía en ese momento o por qué lo hacía. Pero bueno, es interesante analizar cómo se mueven los políticos. Obviamente que yo no estoy emparentando esto con un caso de narcotráfico, ¿no? Cada cosa sabido. En su lugar. Sí, lo sabido. Sin dudas lo sabido. Y bueno, un caso del que hablamos en el libro es el de Real Arroyo Seco, un club que bueno, el predio que hoy tiene Rosario Central se lo compra a este equipo Real Arroyo Seco a las 3:30 de la mañana, ¿no? Ya dándose cuenta uno a qué hora compra el predio. ¿Cómo es la historia? No termino de entender. Ese es el final, ¿no? El principio es Patricio Gorosito, un empresario importante de Real Arroyo Seco, perdón, de Arroyo Seco, muy cerca de, bueno, Messi hasta se ha entrenado en el club. Él quería ser presidente del club de la ciudad, pierde las elecciones por pocos votos, ahí donde hablábamos de las figuras reales, ¿no? Tiene que haber elecciones, él las pierde, entonces en represalia dice, ahora yo me voy a fundar un club. Se lo funda y el club tenía 14 canchas de fútbol con un estadio principal para 5.000 personas. Y lo que fue la inauguración, fue una semana de inauguración en la que tocó la Mona Jiménez, el Chaqueño Palavecino, los ratones paranoicos, sortearon 0 kilómetros. La gente se preguntaba de dónde salía la plata. ¿Y los fondos de dónde salían? Claro. Bueno, tiempo después apareció de dónde salían los fondos, ¿no? Sí. Tenían también un hotel 5 estrellas con 3 piletas en cascada. Pero bueno, toda esa financiación que vino del narcotráfico. Al final se termina confirmando de dónde venía el dinero. Es el caso de narcotráfico en Argentina confirmado y comprobado más grande, ¿no? De la historia.
de la historia. Se puede Sí. redondear en una tonelada, no quiere decir que no haya habido más, pero es el No, fue caso más, fue por más. lo menos. Hablamos del caso Carbón Blanco. O sea, el caso Carbón Blanco tuvo 2 etapas. Una en el 2005, Carbón Blanco 1, que fue con las primeras salidas a través de cargamentos de carbón que eran enviados a Europa, y en el medio iba camuflada la cocaína. Ese cayó en el Juzgado Federal 2 de Loma de Zamora, si mal no recuerdo. Se siguió la investigación y la gente pensó que la banda, cuando cae eso, dijeron, bueno, ya está, nos liberamos, cayeron esos, perdieron esos, y nosotros seguimos en la actividad. Bueno, siguieron en la actividad con el resto de la banda, y en el 2011 caen todos. O sea, cae Carlos Salvatore, que era el capo de la banda, que llegó a financiar hasta películas de dibujos animados, llegó a financiar, con 726 kilos a Europa, 500 kilos, o sea, por eso te digo que fue más de una tonelada, intentos de enviar 500 kilos a otras partes del mundo. La DEA empieza a informarnos a nosotros de que la banda seguía activa. En el medio estaba la agroforestal, compraron la agroforestal para meterle la droga adentro, y el resto del lavado de guita venía dentro del club, y hoy, bueno, Gorosito ya no puede hacer más festivales, ¿no? Sí, lo interesante también es ver cómo, bueno, Gorosito falleció hace un año y medio, pero lo interesante... Pero condenado a 19 años. Condenado con salidas, tenía el beneficio de poder estar en su casa, y la realidad es que estaba fuera todo el tiempo. Sí. Hasta último momento estuvo dirigiendo una obra en construcción enfrente de su casa. Pero lo interesante es cómo él se va del club Real Arroyo Seco, que pierde la categoría, y él termina yéndose a Santiago del Estero. Y bueno, ahí lo reciben con los brazos abiertos, entra al Córdoba Santiago del Estero, y continúa con su tarea en la zona, ¿no? No de manera directa con el club, sino gerenciando el club. Pero lo interesante es ver cómo se le abren las puertas a este tipo de... Porque tiene plata. Sí, sin duda, porque tiene plata y nadie se pregunta de dónde sale o de dónde viene, ¿no? Por eso también la necesidad de hablar claro cuando una categoría como lo es el Federal B o el ex Federal B es profesional, ¿no? Por más que no haya contrato de trabajo. ¿Y los dueños del fútbol en el interior, se parecen a los dueños del fútbol en la capital? ¿Tienen similitudes? Sí, yo creo que se parecen bastante, pero tienen una impunidad todavía mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque por esto mismo que hablábamos antes, ¿no? Yo te decía, para el interior es mucha la repercusión que está teniendo un caso como este, y ustedes dicen, la repercusión es mínima. Bueno, estas son las facilidades que estos tipos tienen para moverse por el fútbol y por clubes muy grandes, e incluso algunos clubes que tienen muchos hinchas, perdón. Sin embargo, la repercusión que tiene es mínima, ¿no? Puede llegar alguno de estos casos a estar en algún momento en un noticiero, pero son 2 noticias y después se termina. Gracias, Santiago, por estar aquí. Bueno, aquí tienen el libro que escribió, donde investiga todos los negociados entre los clubes, el poder político, económico y también el sindical. Ahí los tenemos todos para poder indagar un poco en las historias. Vamos a un corte y enseguida regresamos.